Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos Javier Vera y Ainay Morales y estamos representando a un equipo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, integrado por la profesora Mónica Aracaki, de Ciencias de la Información, Javier Vera, como ya comentaba, del área de Lingüística Computacional, Mariana Reyes, de Historia, y Dina Cornejo, de Arqueología. Nosotros estamos trabajando actualmente en un proyecto financiado por el Vicerrectorado de Investigación que se titula El álbum de Soledad Aurora Cáceres, del archivo personal a las humanidades digitales. Y un poco lo que busca nuestro trabajo es trabajar con este álbum personal para repensar las prácticas intelectuales y ético-políticas de las mujeres latinoamericanas de entre siglos, pero también para brindar herramientas metodológicas y teóricas para el abordaje de este tipo de documentos, objetos, artefactos tan complejos, pero que tienen un clarísimo valor patrimonial. El álbum de Aurora Cáceres, como señalábamos, es un álbum personal que está alojado por el sistema de bibliotecas de la PUC en las colecciones especiales. Es súper interesante que está alojado en la colección de su padre, Andrés Avelino Cáceres, lo que ya nos muestra un poco las dificultades que enfrentan las mujeres para ingresar a los archivos y estos, digamos, que son la fuente o la base de la construcción de los discursos de historia y de memoria. Como hemos comentado y como ocurre con distintos álbumes, este es un repositorio muy heterogéneo de documentos personales, pero también más público, políticos, reseñas literarias, artículos de prensa, igualmente invitaciones a cenas, menúes, tarjetas postales. Y en ese sentido, como ya se ha señalado en torno a este álbum, tensiona las tradicionales parcelaciones entre lo público y lo privado y al mismo tiempo constituye, o lo podemos leer como un complejísimo artefacto cultural cuya heterogeneidad pone en evidencia las complejas redes de significación de la cultura, como lo ha comentado Luis Miguel Izado en la conceptualización de este término. Esta es una imagen muy sucinta y sintética de los documentos tan diversos que podemos encontrar en este álbum, con correspondencias, pero también incluso manuscritos de la autora. Y sintetizo muy brevemente nuestro proyecto, lo que buscamos con este proyecto, que es, en primer lugar, hacer de este artefacto un dataset, un conjunto de datos sistematizados que sea la base para otros productos que permitan sobre todo la navegación fluida y relacional por todo vamos, por este archivo complejo. En ese sentido, como ya lo voy a explicar bien Javier, pasamos de los datos no estructurados a datos estructurados que nos permitirán vincular la información y ponderar esas redes de sentido que se entretejen entre los distintos documentos contenidos en el álbum, pero sobre todo, y esto va muy en diálogo con el propósito de este encuentro, ponderar o no dejar de lado la materialidad, entendida como algo semánticamente significativo, ¿no? En ese sentido, todo lo que tiene que ver con digitalización es muy relevante, pero sabemos la insuficiencia de lo digital y para este trabajo y sobre todo para este dataset inicial, registrar esos detalles sobre la materialidad del objeto han sido fundamentales. De esa manera buscamos reestructurar la mirada hacia el álbum más allá de la fuente, ¿no? Una fuente para extracción de documentos y pensarlo de forma más integrada. Por supuesto, repolitizar la obra pensando en los silencios y los problemas del archivo y, como ya habíamos comentado, plantear una propuesta metodológica para el trabajo con este tipo de objetos que tienen, por supuesto, un carácter patrimonial y que complejizan las historias sociales, intelectuales, pero también las historias sobre las materialidades, ¿no? En ese sentido, el trabajo, como ya lo explicará Javier, con la inteligencia artificial buscará facilitar la accesibilidad, el intercambio y también la interacción con la comunidad, y todo esto desde un enfoque basado en los principios y las premisas de la ciencia abierta. Y como comentábamos, queremos que esto sea también un aporte metodológico para abordar otros archivos silenciados o soslayados. Adelante, Javier. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Vera y yo les voy a contar en qué medida la inteligencia artificial está integrada con toda nuestra metodología desde las humanidades digitales. Esto va a incluir la transcripción y la catalogación de la información, la representación, ya les voy a contar en más detalles sobre eso, qué es nuestro trabajo actual y de qué manera podemos interactuar con los datos eh, y de esta manera poner los datos en una perspectiva mucho más amplia. Siguiente. Aquí hay una imagen, vamos a hablar primero sobre la transcripción y la catalogación. Así se ve el álbum cuando nos enfrentamos a él, y es como está en el repositorio de la universidad. Entonces, si se fijan, hay multiplicidad de archivos en diferentes lenguas. eh, es bastante diverso. Entonces, ¿qué hicimos nosotros a partir del álbum? Construimos un dataset, que es, en términos sencillos, pasar del álbum a una tabla que podemos representar con un Excel, y esa tabla la hicimos con una normalización, o sea, usamos taxonomías de cosas estandarizadas. Entonces elegimos
cuidadosamente las columnas para estos metadatos. Cada fila es uno de estos documentos. Y entonces ahí registramos donde se puede, el título, el creador, la fecha, el lugar de creación y un montón de información. Lo otro que hicimos fue crear datos enlazados, aprovechándonos de bases de datos como Wikidata. Entonces, donde hay mención a personas, personajes que están en Wikipedia, podemos poner ese link. Y eso nos va a permitir a futuro establecer relaciones o incluso ampliar esta base de datos. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de uno de los documentos. O sea, fíjense que hay una carta. Esa carta menciona una persona que está en Wikidata. Entonces podemos hacer ese link con información que ya está previamente en Internet. Y desde ahí construimos los metadatos. Entonces, tiene algo como de policial esto. Tenemos que reconstruir. A veces no está muy claro el lugar, la fecha. Pero cuando hay personajes que están mencionados, es posible reconstruir en ese trabajo, bueno, eso ha tomado un montón de trabajo, el construir la base de datos, pero eso es lo que nos ha permitido, por ejemplo, publicar el dataset en el portal de datos abiertos de la Universidad Católica del Perú. Entonces, cualquiera de ustedes con este link puede acceder a nuestra estandarización y citar estos datos y usarlos como prefiera. Y eso es interesante porque de esta manera aportamos a la idea de datos abiertos. O sea, el álbum que está quizás perdido en un repositorio de la universidad aparece ahora como un dataset. Y el dataset nos permite tanto a nosotros como equipo trabajar, pero a cualquier persona que quiera trabajar con el dataset, por supuesto, está invitado a hacerlo. Una parte importante del trabajo con inteligencia artificial ha sido el uso del software Transcribus, que permite subir todo el álbum y trabajar no solo con el texto, sino que también con las imágenes y las secciones. Entonces, esto nos ha permitido reconocer y avanzar en gran parte de las transcripciones. De alguna forma, esto trabaja con modelos preentrenados, que son modelos de inteligencia artificial, que están entrenados con grandes cantidades de documentos para los que ya existe transcripción, y esos modelos uno los puede elegir y trabajar en ese software. Esto nos permite también trabajar en exhibiciones digitales, valiéndonos de recursos que son gratuitos actualmente. Entonces ustedes pueden acceder a esta dirección y acceder a los documentos del álbum como una especie de exhibición digital. Ese ha sido como un subproducto de nuestro trabajo. Y se van identificando si hacen clic en el link por las fechas, pero también los lugares, ¿no? Y va vinculando estos datos con los contenidos del álbum, ¿no? Ahí está. Ujú. Claro, entonces lo interesante es que como en los metadatos, como habíamos visto, pues hemos anotado, por ejemplo, el lugar de alguno de los documentos cuando eso es posible. Entonces después uno puede navegar geográficamente con la información. Y eso es bien interesante porque son maneras novedosas y interesantes de moverse por la información. Y de poner a la autora también, o a estas autoras y estas mujeres en ese mapa, ¿no? Visualmente y, digamos, y prácticamente, ¿no? Aquí hay un esquema del trabajo parte del trabajo que hemos realizado. Fíjense que partimos de la catalogación, de construir este dataset, luego análisis, o sea, cuando ya tenemos el dataset construido, como es un archivo tipo Excel, podemos hacer análisis, o sea, contar cuántos documentos fueron escritos en París, cuántos fueron escritos en Lima, qué personas, qué años y qué sé yo. Eso es un trabajo que hemos comenzado. También está la parte de las transcripciones que se hace con inteligencia artificial y la exhibición digital. Todo eso desde el lado de la, digamos, catalogación, transcripción. Hay otro punto que tiene que ver con la inteligencia artificial, que es la interacción con los datos. O sea, de qué forma, cuando ya tenemos el dataset, podemos valernos de herramientas de inteligencia artificial para mover esto a un público mucho más amplio y pensarlo también como algo patrimonial. Y como es patrimonial, tenemos que moverlo, difundirlo, visibilizarlo. Entonces nosotros pensamos que lo interesante es que hayan diálogos con los datasets, o sea, usar la inteligencia artificial para interactuar, dialogar con esta información.
Eso nos permite también visualizar la información. O sea, si uno tiene claro, el álbum es difícil de visualizar, un Excel también, o sea, si solamente tiene filas es algo que es un poco difícil de ver. Entonces nos valemos de herramientas de inteligencia artificial y de informática para mostrar las relaciones entre los objetos. Ya les voy a contar más de eso. Y hay Y un punto, bueno, clave tiene que ver, que lo vas a explicar, lo del sesgo de la inteligencia artificial, ¿no? claro, eso es bien interesante porque en general la inteligencia artificial tiene un dejo muy hegemónico, un dejo genérico. Si uno le pregunta cosas al chat GPT, las respuestas son genéricas y uno no tiene muy claro dónde fueron entrenadas esas respuestas. Entonces nosotros damos un poco vuelta a la inteligencia artificial y la entrenamos con estos datos. Entonces nosotros podemos ser responsables y tener una perspectiva ética sobre las respuestas que obtiene esto. Y eso también nos crea como una especie de metodología de trabajo con la inteligencia artificial, eh, con este tipo de material. Y lo otro, que esto nos permite, o sea, esto va completamente imbricado con el hecho de que esto se considere como desde una perspectiva patrimonial, porque si lo queremos difundir, si queremos ampliar el espectro, tenemos que hacerlo desde una perspectiva ética. No cualquier cosa es la que vamos a poner en público. Entonces, Además, el valor, perdón, de trabajar algo, digamos, una autora no hegemónica con una herramienta tan hegemónica, pero que permite ir contrarrestando ese sesgo, ¿no? claro, de alguna forma podemos como reinterpretar cómo se trabaja la inteligencia artificial, incluso. Entonces, una pregunta muy breve es, ¿por qué no usar ChatGPT? Entonces, por ejemplo, ahí es un pantallazo de quién es Soy la Cáceres y no es exacto. Genérico, tiene un montón de inconsistencias, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Estamos trabajando en prototipos, estamos en esa fase. Entonces, ahí está el link donde ustedes pueden ingresar y es un sistema de pregunta-respuesta. ¿Qué es interesante de esto? Es que la forma de las respuestas está dada por un modelo grande de lenguaje tipo ChatGPT, pero el contenido es el contenido que nosotros le hemos dado. Y nosotros le hemos dado todo el dataset y parte de las transcripciones. Entonces, por ejemplo, esas preguntas que están en el lado derecho, uno las puede hacer, bueno, pueden hacer la pregunta que ustedes quieran, pero lo interesante es que no solo nos da una respuesta, que ahí podemos evaluar si es buena o mala, eso está en desarrollo, pero nos dice cuáles son las fuentes en toda nuestra base de datos que permiten crear esa respuesta. Entonces, eso también tiene un lado ético porque nos permite afirmar. Y si dice algo incorrecto, bueno, es algo que corregimos. Y así sucesivamente. Entonces, bien rápidamente les cuento cómo funciona esto. Em, Estos son los famosos chat tipo RAG, que permiten que un usuario introduzca una pregunta, el sistema recupera la información, los archivos históricos, los documentos, para poder responder. El modelo de inteligencia artificial genera una respuesta juntando todos estos materiales que parezca humana, para eso se ocupa el chat GPT, y luego esa respuesta es presentada al usuario. Entonces, todo este flujo está en esta plataforma. Brevemente, estas son las tecnologías que hemos usado en nuestro prototipo, que son bastante estándar para la parte visual, Streamlit, el modelo grande de lenguaje es ChatGPT y en el buscador usamos Vectara. Y ahí hay parte de los datos que son el dataset, el álbum y algunos textos relacionados. Y esto es un trabajo actual que es bien interesante porque cuando uno ocupa herramientas que están disponibles para construir estos chats, son del tipo caja negra. Entonces, el trabajo actual es no solo hacernos responsables en los documentos y pasárselos a una aplicación, sino que nosotros mismos crear representaciones de los datos. Entonces, y responder preguntas del tipo, ¿cómo se relacionan los lugares, las personas y las obras que están en el documento? ¿Y cómo podemos interactuar con estas relaciones? Entonces, usando herramientas actuales de inteligencia artificial, como la construcción de grafos de conocimiento, podemos crear un grafo en donde los nodos son las personas, la propia Zoila, personas nombradas, documentos, lugares, cosas nombradas en el álbum y se crean relaciones entre ellas. O sea, por ejemplo, podría haber una relación que sea como estuvo en. Entonces, Zoila estuvo en Lima, Zoila estuvo en París. Podría haber una relación,
conoce a. Entonces, Zoila conoce a tal persona. Y así sucesivamente se construye una red muy grande. ¿Y qué permite esto? Permite analizar las relaciones entre todos estos elementos y ver dónde se ubica Zoila en todo este mar de personas, cosas, lugares y otras entidades y que se están relacionadas entre sí. Y esta red se crea con inteligencia artificial. Y otra cosa que es bien interesante es que cuando uno crea este grafo, uno puede hacer representaciones vectoriales. ¿Qué significa eso? De muchos numeritos de cada uno de los elementos y nosotros podemos hacerle preguntas a este grafo. Le podemos hacer una pregunta: ¿quién es Zoila? Cada una de los elementos de esa pregunta se representa como con estos numeritos y buscamos dentro de este grafo el nodo más parecido a la pregunta. Y con eso, o los nodos más parecidos. Y con eso podemos crear una respuesta informada, eh, pero también ética, porque vamos a disminuir las alucinaciones. Entonces podemos trabajar en buscadores de información, podemos trabajar en chats y también lo interesante es que cuando ya tenemos el grafo y basados también en el hecho de haber trabajado con datos enlazados, podemos expandir esto, porque podríamos tener ahora datos sobre Zoila, pero eventualmente podríamos trabajar con otras escritoras o escritores y ampliar esto a otras bases de datos, porque se van a mencionar otras personas y si después tenemos datos sobre esas otras personas, podemos hacer interactuar estas bases de datos. Yes. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias por escucharnos y sí, como señalaba Javier, la idea también es que esto sea un aporte metodológico para el trabajo con este tipo de documentos que suelen estar soslayados y es valiosísimo poder usar estas herramientas de la inteligencia artificial para trabajar, ¿no? Estos sujetos y corpus no hegemónicos y de esa manera también, como señalaba Javier, contrarrestar ese sesgo hegemónico de la IA, ¿no? Y proponer una mirada ética y también súper productiva que contribuye a un trabajo de ampliación de la historia literaria, pero que también en este caso enfatiza, como lo vemos con el equipo de trabajo que nosotros conformamos con, digamos, profesionales de distintas disciplinas, ¿no? También promueve, ¿no? O se hace más accesible para enfocos, aproximaciones interdisciplinarias. Muchísimas gracias. Gracias.